Buen día, jóvenes nativos digitales y migrantes digitales. Hoy es un gran día. Hoy estamos con toda la actitud. Hoy vamos a aprender todo nuestro tema número 3, denominado criterios de redacción científica, que tiene por objetivos diferenciar los principales criterios de redacción científica, así como aplicar esos criterios en la elaboración de un artículo científico. ¿Qué contenido vamos a trabajar? El parafraseo, estructura o redacción, la sintaxis, la concordancia, la redundancia y finalmente vamos a aprender cuál es la esquematización de un artículo científico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar también ya el desarrollo de nuestros contenidos con una expresión en japonés. Nanmyoho Renge-kyo, que significa demos y saquemos lo mejor de nosotros. Bien, comencemos. ¿Cuáles son sus principales criterios de redacción científica? El parafraseo, que de alguna manera lo hemos trabajado, pero vamos a insistir siguiendo trabajando ahí hasta que sea una práctica realmente muy buena y tengamos la experticia necesaria. ¿Qué es el parafraseo? Ya lo tenemos. Es la reelaboración del enunciado dando origen a otro con palabras o características pueden ser muy distintas, pero que conservan el mismo significado. Por ejemplo, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. ¿Cómo parafraseamos? Aunque no se consiga el objetivo buscado, el esforzarse por ello nos deja una gran satisfacción. Otro ejemplo. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Paráfrasis. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación, que es mi caso. Disfruto, vivo, comparto lo que es la enseñanza y la investigación. Realmente no mido ni siquiera el tiempo ni el espacio. Bien, pasemos al siguiente criterio, que es la estructura, el criterio de estructura. Un escrito correctamente estructurado y redactado permite que quien lo reciba, quien lo lea, pueda comprender la propuesta del autor. Una idea precisa, una investigación objetiva, un análisis crítico y una redacción clara permita que el trabajo escrito se traduzca en conocimiento para quien lo lee. Con esto, cuando redactemos un artículo, una investigación, pensemos en quién lo va a leer, quién lo va a entender. Que mi artículo, un estudiante de primer ciclo de ingeniería o de la facultad que sea, entienda lo que quiero decir. Entonces, por eso hablamos de un escrito correctamente estructurado y redactado para referirnos al criterio de redacción. Otro criterio, lo que es sintaxis. Es muy importante esta parte de la sintaxis que a veces se nos va de alguna manera y no tenemos buena redacción. Entonces hay que mejorar eso. Nos pide tener el orden sintáctico, sujeto, verbo, complemento y el orden lógico. El sujeto debe estar cerca del verbo y de los adjetivos que le corresponden, de tal manera que realmente tengamos una buena redacción científica. Por ejemplo, los datos se tomaron de una población al azar. No se especifica si los datos se escogieron al azar o si la población al azar. Entonces, la manera correcta, ¿cuál es? Los datos se tomaron al azar de una población o los datos se tomaron sin ningún orden específico de una población. Es decir, que no debe crear la ambigüedad. Por eso se nos pide que el sujeto debe estar siempre cerca del verbo. Otro criterio, la concordancia, que es la conformidad de los accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que debe regir que un texto pueda interpretarse adecuadamente, que a veces se nos va. El sujeto y predicado deben concordar en número y persona. El número es el accidente gramatical que clasifica a los seres de acuerdo a la cantidad de uno o varios, y que se llama singular si es un solo individuo y plural si es de dos o más. Por ejemplo, la actividad de los empresarios peruanos son muy pobres. Esto puede dar otra cosa, que los empresarios son muy pobres. Observemos, ¿cuál es lo correcto? La actividad de los empresarios peruanos es muy pobre, porque estamos hablando de la actividad como ente principal. ¿De
acuerdo? Entonces, ahí es la lógica entre lo que es el número y persona. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente. La redundancia. Empleo de palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir, sino genera repetición. Por ejemplo, dice, en el bosque habitan 2 especies diferentes de algarrobo. Es redundante porque 2 especies no pueden ser iguales. Desde que es una especie ya es distinta. Lo correcto. En el bosque habitan 2 especies de algarrobo. Ya el diferente está de más. Otro ejemplo. Hasta el presente se conocen las características físicas de 2 maderas nativas. Hay redundancia, ¿no? Porque no es que hasta el pasado ni hasta el futuro, sino lo correcto es, se conocen las características físicas de 2 maderas nativas. Imagínense la importancia de que nosotros debemos tener en cuenta en la redacción científica. ¿Sí? Ahora, recordamos redundancia, estructura, sintaxis, y vamos repasando: redundancia, concordancia, sintaxis, estructura, parafraseo. ¿Sí? Son aspectos muy importantes en la redacción. Retomamos: parafraseo, estructura, sintaxis, concordancia y finalmente la redundancia. Todo ello son los principales criterios de la redacción científica. Muy bien, como parte de esta sesión, de esta clase, estamos presentando el esquema del artículo. Hay el sistema IMRID, que significa introducción, metodología, resultados y discusión. Hay un esquema 1, introducción, material y métodos, resultados y discusión. Hay un esquema número 2, resumen abstract, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, literatura citada. Y así hay muchos más, varios esquemas. La universidad, señor Recipan, también tiene su propio esquema del artículo científico. Lo que nosotros debemos tener claro es, cuando redactemos un artículo científico, tenemos que ver cuáles son los estilos, los esquemas, los estilos de citas y referencias, los esquemas de las universidades, institutos de investigación o entidades donde se va a publicar. En base a ello, en base a esos esquemas, que nosotros debemos redactar el artículo científico. Finalmente, ¿a qué concluimos? En primer lugar, es fundamental identificar y aplicar los criterios de redacción científica en la elaboración de los artículos de investigación. Y también ser consciente de que existen diferentes esquemas de artículos científicos, pero que la base es I de introducción, M de métodos, R de resultados y D de discusión. De manera, las referencias que estamos trabajando para este tema número 3, lo que es el tema de la redacción científica. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la tutoría virtual. Sigamos el Exponente Punch, sigamos desarrollando las competencias investigativas, que finalmente es lo que vamos a lograr en este curso. Bendiciones.